En el principio, antes de que el tiempo mismo tejiera su tapiz, existía una armonía perfecta. No había dolor, ni lágrima, ni la menor sombra de imperfección. Dios, el creador de todo lo visible e invisible, habitaba en una luz inaccesible, rodeado de legiones celestiales que le ofrecían alabanza incesante. Y en el culmen de su creación, formó al hombre y a la mujer a su propia imagen, para compartir su gloria y reinar sobre un Edén inmaculado. Les dio un paraíso, un propósito y una comunión íntima con él, la fuente de toda vida y gozo. Pero la armonía se quebró. La sutil serpiente, encarnación de la rebelión primigenia, susurró mentiras al oído de la humanidad. La desobediencia se enraizó, el pecado floreció y el velo de la inocencia se rasgó. La perfecta comunión con Dios se interrumpió, y una maldición cayó sobre la creación. El dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte entraron en el mundo, marcando cada vida, cada generación. El Edén se cerró, y la humanidad fue exiliada, condenada a una existencia de lucha y separación de su Creador. Sin embargo, en medio de la oscuridad más profunda, brilló una promesa divina, un hilo de esperanza tejido en el mismo momento de la caída. Dios, en su infinita misericordia, no abandonó a su creación. En el huerto, antes de que Adán y Eva fueran expulsados, Dios pronunció palabras de redención, una profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa, apenas un susurro en la desolación, se convirtió en el ancla de la esperanza para todas las generaciones futuras. Los siglos pasaron, y la humanidad se extravió una y otra vez, pero esa promesa permaneció, esperando su cumplimiento, una luz tenue pero inextinguible en la larga noche de la historia humana. La espera era larga, el mundo gemía bajo el peso del pecado, y la necesidad de un libertador se hacía cada vez más patente. A través de los milenios, Dios no dejó a su pueblo sin testimonio. Levantó profetas, hombres y mujeres que, con el fuego de su espíritu, hablaron las palabras de juicio y esperanza. Desde Moisés, quien recibió la ley en el Sinaí, hasta Isaías, cuyas visiones de un siervo sufriente y un niño rey resuenan a través del tiempo, cada profeta añadió un trazo al retrato del Redentor prometido. Predijeron su linaje, su lugar de nacimiento, la naturaleza de su ministerio, su sufrimiento y su gloria venidera. Estas profecías eran como estrellas solitarias en la noche más oscura, guiando la mirada de los fieles hacia un futuro glorioso. Hablaban de un Mesías que sería descendiente de David, un rey cuyo trono no tendría fin. Un Mesías que nacería de una virgen, Emmanuel, Dios con nosotros. Se decía que este Mesías traería consuelo a los afligidos, libertad a los cautivos y restauraría la relación rota entre Dios y la humanidad. Cada siglo que pasaba, la expectativa crecía entre aquellos que anhelaban la redención. La promesa divina, susurrada en el Edén, se había transformado en un coro de voces proféticas, resonando a través de las edades, pintando un cuadro cada vez más claro de la venida de un Salvador. El pueblo de Israel, bajo el yugo de imperios extranjeros, clamaba por el cumplimiento de estas promesas. Esperaban a un rey poderoso, un libertador político que los sacaría de la opresión. Pero el plan de Dios era más profundo, más trascendente que cualquier liberación terrenal, y la siguiente etapa de su plan estaba a punto de desvelarse. Después de siglos de silencio profético, un periodo que los judíos llamaban los años mudos, el velo entre el cielo y la tierra comenzó a temblar. El telón de la historia se preparaba para levantarse en una escena inesperada. No en los palacios de reyes ni en los centros de poder, sino en un rincón olvidado de Galilea, en una pequeña aldea llamada Nazaret. Allí vivía una joven virgen, de linaje humilde pero de corazón puro, desposada con un carpintero llamado José, descendiente del rey David. Su nombre era María. Una tarde, mientras María realizaba sus tareas cotidianas, la luz del cielo irrumpió en su humilde morada. Un ángel glorioso, Gabriel, el mismo que había anunciado nacimientos milagrosos en el pasado, se presentó ante ella. María, turbada por su presencia y sus palabras, escuchó un mensaje que cambiaría el curso de la historia y el destino de la humanidad. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo, comenzó el ángel. Luego, con una revelación que desafiaba toda lógica humana, Gabriel anunció que ella, una virgen, concebiría y daría a luz un hijo. Este hijo sería grande, llamado Hijo del Altísimo,
y Dios le daría el trono de su padre David. Reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. María, en su asombro, preguntó cómo podría ser esto, ya que no conocía varón. El ángel respondió que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Por eso, el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Y como prueba de que nada es imposible para Dios, Gabriel le reveló que su parienta Elizabeth, ya en su vejez, había concebido un hijo. Con un corazón lleno de fe y humildad, María respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». La semilla divina fue plantada, el milagro de la encarnación había comenzado, y el cumplimiento de la promesa eterna se acercaba, preparado para manifestarse en la forma más humilde. El Hijo de Dios estaba a punto de tomar carne, no con estruendo de trompetas en Jerusalén, sino en el silencio de un vientre materno, un secreto sagrado guardado entre el cielo y esta joven mujer. Mientras el milagro de la concepción divina tomaba forma en María, José, su prometido, enfrentaba una profunda crisis de fe y honor. La noticia de que María estaba embarazada, antes de que se hubieran unido en matrimonio, lo sumió en una angustia terrible. Él era un hombre justo, respetuoso de la ley, y sabía que el embarazo fuera del matrimonio era un escándalo, con graves consecuencias sociales para María. No deseando exponerla a la humillación pública o al castigo severo que la ley podía imponer, José decidió divorciarse de ella en secreto, con la esperanza de protegerla lo mejor posible. Pero el cielo tenía otros planes para José, planes que requerían su obediencia y su fe inquebrantable. Mientras José luchaba con su decisión, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. La voz celestial disipó sus miedos y reveló la verdad divina: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». El ángel también confirmó que todo esto sucedía para que se cumpliera lo dicho por el profeta: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel», que traducido es, Dios con nosotros. Al despertar de su sueño, José no dudó. Su corazón, antes angustiado, se llenó de una fe renovada y una comprensión profunda del plan de Dios. Obedeció al ángel sin cuestionar, tomando a María como su esposa y protegiéndola. Se convirtió en el guardián terrenal del milagro de la encarnación, el padre adoptivo del Hijo de Dios, asumiendo la responsabilidad de criar y proteger al Salvador prometido. Su fe y su obediencia silenciosa son un testimonio de la gracia de Dios, que elige a hombres y mujeres humildes para cumplir sus propósitos más grandiosos. Con José ahora plenamente integrado en el plan divino, el escenario estaba listo para el próximo paso, un viaje que los llevaría al lugar donde la profecía de siglos atrás encontraría su cumplimiento más literal y humilde. Mientras el tiempo se deslizaba y el embarazo de María avanzaba, un edicto imperial emanado del poderoso César Augusto sacudió todo el imperio romano. Para fines de censo y recaudación de impuestos, se ordenó que cada persona regresara a su ciudad de origen para registrarse. Para José, esto significaba un viaje arduo desde Nazaret, en Galilea, hasta Belén de Judea, la ciudad de David, de donde procedía su linaje. Belén, a pesar de su pequeño tamaño, era el lugar profetizado para el nacimiento del Mesías, y así, el decreto de un emperador pagano se convertía en un instrumento inconsciente del cumplimiento de la profecía divina. El viaje fue largo y extenuante para María, que ya estaba en la recta final de su embarazo. Caminaron o cabalgaron sobre un burro por caminos polvorientos y escarpados, bajo el sol implacable, compartiendo el camino con multitudes de personas que también se dirigían a sus ciudades de origen. Finalmente, llegaron a Belén, una ciudad abarrotada de viajeros que habían llegado antes que ellos. La pequeña ciudad bullía de actividad, cada posada, cada hostal, cada habitación disponible estaba llena hasta el límite. José y María buscaron desesperadamente un lugar donde alojarse, pero todas las puertas se cerraron ante ellos. No había espacio en el mesón. La ironía era cruel. El rey del universo estaba a punto de nacer, y no había lugar para él en el mundo que había creado. Ante la inminente llegada del bebé, la única opción que encontraron fue un humilde establo, un lugar destinado a los animales. Allí, entre el heno y el aroma del ganado, lejos de la comodidad y el lujo, se preparó el escenario para el evento más trascendental de la historia.
La oscuridad de la noche de Belén, la frialdad del establo y la humildad de la situación contrastaban profundamente con la gloria inminente. El mundo estaba a punto de recibir a su Salvador, no en la magnificencia que muchos esperaban, sino en la simplicidad más radical, un preludio a la vida que el Hijo de Dios viviría entre los hombres, un camino de humildad y servicio. Y sucedió que, mientras José y María estaban en Belén, se cumplió el tiempo del nacimiento. En la quietud de aquella noche, bajo el suave resplandor de las estrellas, en el humilde establo, María dio a luz a su primogénito. No hubo trompetas celestiales que anunciaran su llegada al mundo, ni multitudes que se congregaran para presenciar el evento. Solo el aliento de los animales, el murmullo de José y el suave llanto de un recién nacido rompieron el silencio. Este niño, el esperado de las naciones, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, fue envuelto en pañales y, por falta de cuna, lo recostaron con reverencia en un pesebre, el comedero de los animales. En ese momento de profunda intimidad y humildad, el Creador del universo, aquel a quien los cielos no podían contener, se hizo carne y habitó entre los hombres. La encarnación, el misterio central de la fe cristiana, se hizo realidad en la fragilidad de un bebé. El Todopoderoso se hizo vulnerable, el Eterno se sometió al tiempo, el Inmortal se hizo mortal. Su nacimiento no fue en un palacio, sino en el lugar más bajo y sencillo, un símbolo de la vida que llevaría, una vida de servicio, sacrificio y amor por los marginados. Fuera del establo, el mundo permanecía ajeno a la gloria que había descendido sobre Belén. La mayoría de la gente dormía, ocupada en sus sueños y preocupaciones terrenales, sin saber que el Hijo de Dios había llegado. Sin embargo, en la quietud de esa noche, una nueva esperanza había amanecido. La promesa milenaria se había cumplido. El velo que separaba a Dios de la humanidad había comenzado a levantarse. En ese pequeño y vulnerable bebé en el pesebre, yacía la salvación de la humanidad, el camino de regreso al Padre, el cumplimiento de cada profecía, la respuesta al anhelo más profundo del corazón humano. El mundo había recibido a su Rey, aunque aún no lo supiera, y la luz de su venida comenzaría a esparcirse de las maneras más sorprendentes e inesperadas. Mientras la luz de una nueva era amanecía en la oscuridad del establo, en los campos cercanos a Belén, unos pastores vigilaban sus rebaños bajo el manto estrellado de la noche. Eran hombres humildes, marginados de la sociedad, cuya vida transcurría entre la soledad y la monotonía. Sin embargo, fueron ellos, los más sencillos y desatendidos, los elegidos para ser los primeros en escuchar las buenas nuevas que harían eco por toda la eternidad. De repente, la oscuridad de la noche se rasgó por una luz gloriosa, más brillante que el sol. Un ángel del Señor se les apareció, y el resplandor de la gloria de Dios los envolvió, llenándolos de un temor abrumador. Pero el ángel, con una voz que irradiaba consuelo y alegría, les dijo: «No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Apenas el ángel hubo terminado de hablar, una multitud de la hueste celestial apareció con él, entonando un coro magnífico que llenó los cielos y la tierra. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La melodía celestial resonó sobre los campos de Belén, un testimonio sonoro del nacimiento del Salvador, una declaración de la reconciliación divina que estaba teniendo lugar. Los pastores, testigos de esta manifestación sobrenatural, no podían contener su asombro y su gozo. La señal era clara: el Mesías, el Rey esperado, había nacido, y estaba en el lugar más humilde, tal como el ángel había predicho. Sin perder un momento, con el corazón lleno de una fe ardiente y una curiosidad santa, se dispusieron a ir a Belén, a ver con sus propios ojos el milagro que se había anunciado. La luz de la gloria divina había tocado a los humildes, y estos, a su vez, se convertirían en los primeros heraldos de la noticia más grande jamás contada, llevando la luz al mundo. Llenos de prisa y con el corazón rebosante de asombro y alegría, los pastores dejaron sus rebaños en la oscuridad y se dirigieron a Belén. La visión del ángel y el coro celestial aún resonaban en sus oídos, impulsándolos. No dudaron ni un momento. La fe sencilla y pura los llevó directamente al humilde establo que el ángel había descrito como señal. Y allí, tal como les había sido anunciado, encontraron a María y a José,
y al niño Jesús recostado en el pesebre, envuelto en pañales. Al contemplar al bebé, el Salvador prometido, su asombro se transformó en una adoración reverente. La señal que el ángel les había dado era tan humilde como el mensaje era glorioso. El Creador del universo yacía ante ellos en la forma más vulnerable, en el lugar más sencillo. Los pastores, testigos de la gloria celestial y ahora de la humildad divina, no pudieron guardar para sí las buenas nuevas. Compartieron con María, José y cualquiera que quisiera escuchar todo lo que los ángeles les habían dicho acerca de este niño. La historia de los pastores se extendió rápidamente por Belén, y todos los que la oían se maravillaban de lo que se les contaba. María, por su parte, atesoraba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cada palabra, cada testimonio, confirmaba la magnitud del milagro que había ocurrido en su vientre y que ahora yacía en sus brazos. Ella entendía que este nacimiento no era solo el de un hijo, sino el cumplimiento de las profecías, el inicio de la redención. Después de haber visto al Mesías, los pastores regresaron a sus campos, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Su adoración espontánea y su testimonio entusiasta fueron el primer eco de la proclamación del Evangelio, un anuncio de la buena voluntad de Dios para con los hombres, y la primera manifestación de que la luz había llegado al mundo, no para los poderosos, sino para los humildes de corazón. La luz de esta estrella de esperanza seguiría brillando, atrayendo a otros desde lejos a la presencia del Rey. Mientras los pastores humildes adoraban en Belén, en tierras lejanas, al oriente, otros hombres buscaban activamente la señal profética. Eran los magos, sabios astrónomos y estudiosos de las antiguas escrituras, que habían dedicado sus vidas a comprender el lenguaje de las estrellas y los misterios del tiempo. Habían leído en sus pergaminos la profecía de que una estrella inusual marcaría el nacimiento de un gran rey en Israel. Y cuando esa estrella, brillante y singular, apareció en el cielo, supieron que había llegado el momento. Emprendieron un viaje largo y peligroso, siguiendo la guía celestial. Su búsqueda de un rey no era por curiosidad, sino por un profundo deseo de rendir homenaje al recién nacido soberano. Viajaron con presentes dignos de realeza, oro, incienso y mirra. El oro simbolizaba la realeza de Jesús, pues venían a adorar a un rey. El incienso representaba su divinidad, ya que el incienso se usaba en la adoración a Dios. Y la mirra, una resina utilizada para embalsamar, era un presagio profético de su sufrimiento y muerte sacrificial. La estrella finalmente los guió hasta Jerusalén, el centro del poder. Ingenuamente, buscaron al rey de los judíos en el palacio del rey reinante, Herodes. La noticia de un nuevo rey mesiánico turbó profundamente a Herodes, cuyo trono estaba basado en el miedo y la tiranía. Con el corazón lleno de celos y maldad, convocó a los principales sacerdotes y escribas y les preguntó dónde nacería el Cristo. Ellos le citaron la profecía de Miqueas: «Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel». Herodes, disimulando su intención asesina, despidió a los magos, pidiéndoles que regresaran a informarle dónde se encontraba el niño para él también ir a adorarle. Los magos, guiados ahora por la profecía y la luz de la estrella, se dirigieron hacia Belén, sin saber que su búsqueda estaba a punto de desatar una oscura y brutal persecución. Dejando la oscuridad y la intriga del palacio de Herodes, los magos continuaron su viaje, y la estrella que habían visto en el oriente volvió a aparecer, yendo delante de ellos. La visión de la estrella renovó su gozo y reforzó su convicción. Finalmente, la luz se detuvo sobre una casa en Belén, donde José y María se habían establecido con el niño. Había pasado algún tiempo desde el nacimiento en el pesebre. Entraron en la casa y, al ver al niño con María, su madre, se postraron y lo adoraron. No se dejaron influir por la sencillez de su morada ni por la humildad de sus padres. Sus ojos, guiados por la fe y la sabiduría celestial, reconocieron la divinidad y la realeza bajo la apariencia de la fragilidad humana. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus regalos: el oro para el rey, el incienso para el Dios, y la mirra para aquel que nacería para morir. El acto de adoración de los magos fue significativo. Representó el reconocimiento del Rey de Reyes por parte de las naciones gentiles, un preludio del plan de salvación universal de Dios, que no se limitaba a Israel, sino que se extendía a toda la humanidad.
Su homenaje era la primera de muchas aclamaciones que vendrían de todas las lenguas y tribus. Después de su adoración, los magos fueron advertidos por Dios en un sueño para que no volvieran a Herodes. Obedeciendo la advertencia divina, regresaron a su tierra por otro camino, frustrando el plan asesino del rey. El nacimiento de Jesús ya estaba provocando una guerra espiritual, la luz había llegado, y la oscuridad intentaba sofocarla. Pero el plan de Dios, el verdadero significado de la Navidad, no podía ser detenido por la ambición de un rey terrenal. La huida y la protección estaban a punto de volverse necesarias para preservar la vida del niño que encarnaba la esperanza del mundo. La furia de Herodes, al darse cuenta de que había sido burlado por los magos, se desató con una crueldad indescriptible. Calculando el tiempo en que la estrella había aparecido, ordenó la matanza de todos los niños varones de Belén y de toda su región de 2 años de edad para abajo. Esta atrocidad, conocida como la matanza de los inocentes, fue una manifestación brutal de cómo la oscuridad del mundo reacciona ante la pura luz de Dios. La profecía del Antiguo Testamento se cumplió en este lamento, el de Raquel que lloraba por sus hijos. Pero Dios, que tiene el control de la historia y protege a su ungido, intervino una vez más. Un ángel se apareció a José en un sueño, advirtiéndole del peligro inminente: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Sin dudar, José, el protector obediente, se levantó esa misma noche, tomó al niño Jesús y a María, y emprendieron la huida hacia Egipto, encontrando refugio temporal en una tierra extranjera, cumpliendo así otra profecía: de Egipto llamé a mi hijo. La familia del Salvador del mundo se convirtió en refugiada, una imagen poderosa que resalta la humildad y el sufrimiento inherentes a la encarnación. El Mesías no nació en la seguridad del poder, sino en la vulnerabilidad de la huida. La Navidad, por lo tanto, no es solo una historia de alegría, sino también una historia de peligro, persecución y obediencia incondicional. Finalmente, cuando Herodes murió, otro ángel se apareció a José en Egipto, indicándole que era seguro regresar a Israel. Sin embargo, temiendo al sucesor de Herodes, Arquelao, y siendo advertido por Dios, José se dirigió a las regiones de Galilea y se estableció en su ciudad original, Nazaret, donde el niño Jesús crecería, un periodo de silencio y preparación antes de que el verdadero propósito de su venida fuera revelado al mundo. La razón de este nacimiento extraordinario, el verdadero significado épico, se resumiría en el propósito final de su vida. Años después, el niño creció y reveló su misión, la cruz. El nacimiento en el pesebre fue el inicio épico del plan de Dios para deshacer la maldición del Edén. Él no vino solo a reinar, sino a morir. Jesús, el Dios hombre, entregó su vida para pagar el precio de nuestros pecados y restaurar la armonía perdida con el Creador. El verdadero significado de la Navidad no termina en Belén, sino que se extiende hasta el Calvario. Es el anuncio glorioso de la reconciliación: Dios se hizo hombre, Emmanuel, para que el hombre pudiera volver a Dios. La Navidad es el regalo inigualable de la esperanza, el perdón y la vida eterna.